Solo Alejandra miro. Hoy sí la miro, sí. Ahora sí logramos ver la pantalla. A mí me Hoy dice, sí. hoy sí. Bueno, como logran ver igualmente, ya estamos iniciando aquí lo que es el resultado de aprendizaje 3 de este último módulo. Como si nada, ya en julio terminamos. Ya se van quedando únicamente solo mayo y junio para que ustedes concluyan su formación. Ahorita pues estamos el día de hoy iniciando lo que es el módulo de identidad cultural y que pues ya identificado aquí, ¿verdad? O sea, estamos en Oriente, entonces me llamó la atención esa fotografía, no únicamente porque nos identifica, ¿verdad? Esa parte interesante del Oriente, sino que va una familia, ¿verdad? Me gustó mucho la fotografía para que estuviera acá en esta pancarta interesante. Cuando logren ustedes ingresar, van a ver el resumen en PDF de la presentación que les voy a compartir el día de hoy. Por ahí viene ya Jairo. Además de eso, parte de la presentación que les voy a trabajar el día de hoy, también va nuevamente lo que es el PDF del censo poblacional que se trabajó en el 2018. Hay unos datos interesantes ahí a nivel de la población y vamos a tocar únicamente lo que corresponde al departamento de Zacapa. ¿Okay? Y por último, van a ver lo que es un foro, ¿verdad? Es un pequeño foro que voy a ingresar para que ustedes lo vayan conociendo. Y en el foro indica, ¿verdad? Considerando la presentación del tema sobre identidad cultural que vimos en clase, por favor describa alguna situación o elemento de relevancia especial que identifique a Zacapa y sus habitantes, que no sean las ferias patronales. Agregue una imagen para que conozcamos el elemento que usted se refiere. Aquí voy a poner el botón para que ustedes vean cómo ingresamos. Y acá igualmente, pues, ustedes van a tener la oportunidad, por ejemplo, ya saben que a nivel de identidad cultural, ¿verdad? Patrimonio, personajes, un sitio, un elemento interesante de cultura, de naturaleza, lo que ustedes quieran platicar, ¿verdad? Queda libre. Por ejemplo, yo voy a tocar el tema, ¿verdad? Y le voy a poner aquí de título, Tío Chema, ¿verdad? Entonces, en el mensaje voy a poner personaje característico de Zacapa, ¿verdad? Muy reconocido por su forma de hablar y expresar, y pues ha sido, ¿qué les digo? Protagonista de chistes, ¿verdad? Pero que reflejan la autenticidad de la cultura zacapaneca, punto, ¿verdad? Entonces, lo que hago es buscar en internet alguna foto de Tío Chema, ¿verdad? Y si no conozco a Tío Chema, pues buscar algún viejito con cara de pícaro, ¿verdad? Lo colocamos aquí en la foto y ya subo acá, en esta parte. Entonces, la tarea está cumplida. Esa es la actividad que tenemos el día de hoy, únicamente, ¿verdad? Ustedes me pueden hablar de lo que ustedes deseen. ¿Les parece? Sí. Bueno, esa es la actividad. Entonces, para ya iniciar a trabajar lo que es el tema de hoy, ¿sí miran ahí la presentación? Sí, identidad cultural. Identidad cultural del departamento de Zacapa. Perfectamente, ahí estamos bien. Ya logran ver igualmente que está identificado, ¿verdad? Con la carrera de ustedes, el módulo, sitio, región como destino turístico y la fecha maravillosa del día de hoy. Bendita fecha. Así es, exactamente. Inolvidable. Fabuloso.
Vuelvo a compartirles, ¿verdad? Ustedes tienen en sus manos, en su poder, un documento bien importante que es el Plan de Desarrollo Departamental, y lo que vamos a ver el día de hoy lo extraje de allí, ¿verdad? A nivel de historia, podemos comentar igualmente, ¿verdad? Que etimológicamente la palabra Zacapa significa sobre el río de Zacate o de la hierba, que imagino más de alguno de ustedes ya lo sabría, ¿verdad? Pero recordémonos igualmente, ¿verdad? Que cuando los españoles venían guiados por los mexicanos, ¿verdad? Que eran los mexicas y los náhuatl, ¿verdad? En esta parte, pues ellos ya conocían la región por la relación comercial que existía antes de la llegada de los españoles. Entonces ya conocían obviamente pues que por la quebrada o por el río, o por el monte o por la montaña, y esos eran los nombres que le iban colocando, ¿verdad? Cuando llegaron a la parte de Zacapa, pues lo identificaron como el río de Zacate o de hierba, ¿verdad? Igualmente. Entonces es una voz derivada de las voces náhuatl, ¿verdad? Y maya, que significa zacatel, zacate o hierba, ¿verdad? Y apán, ¿verdad? Que es en el río. Si hubiéramos estado del lado del área Chortí, ¿verdad? Pues la terminación hubiera sido Otlán, ¿verdad? Como Jocotán, como Camotán, ¿verdad? O del área Xinca, ¿verdad? Hubiera sido Tepeque, ¿verdad? Tepeque, ¿verdad? Como que Saltepeque. Y si hubiera estábamos en el área del Quiché, pues hubiera sido Tenango, ¿verdad? Entonces la terminación, ¿verdad? En náhuatl, apán significa pues allá en el río, ¿verdad? Allá por 1535, avanzando un poquito con la historia, existió un poblado llamado Zacatlán, ¿verdad? O Cacitlán, en donde ahora se localiza la cabecera de Zacapa, y que durante la colonia dependía de la provincia de Chiquimula. La historia nos cuenta que antes de los 22 departamentos, pues en el país eran solo 7 provincias las que existían, ¿verdad? Pero ya cuando se fueron disgregando y formando los departamentos. Sin embargo, la provincia de Chiquimula, ¿verdad? Era la cabecera del corregimiento de Chiquimula de la Sierra. Eso es parte de la historia. En 1825, Chiquimula se convierte en departamento, pero las autoridades gubernamentales determinaron que el territorio era demasiado extenso, ¿verdad? Obviamente, pues la extensión territorial, los accidentes, el transporte, la comunicación, ¿verdad? Era demasiado grande, no habían vehículos, ¿verdad? Y para ir a dejar un telegrama a caballo, imagínense ustedes, ¿verdad? Se tardaba bastante, no habían carros, ni mucho menos el tren, ¿verdad? Había entrado en ese entonces, pues decidieron igualmente pues ir dividiendo, ¿verdad? Pues ya se formó el departamento de Zacapa, separado del departamento de Chiquimula. Cabe destacar, ¿verdad? 3 aspectos interesantes en la historia zacapaneca, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver ahorita. Primeramente, los asentamientos de la región, los asentamientos humanos, ¿verdad? Desde antes, en lo prehispánico, ¿verdad? Durante lo colonial igualmente, hasta la ubicación geográfica, ¿verdad? Aquí vemos en el mapa la parte interesante, vean ustedes dónde está Zacapa, ¿verdad? Y en el acceso hacia el Atlántico, también igualmente la comunicación que tiene hoy con Esquipulas, pero igualmente la comunicación que tenía con Copán en la época prehispánica, ¿verdad? Hoy igualmente el circuito de Oriente nos muestra esta parte interesante que desde Ciudad de Guatemala se puede venir uno por Santa Rosa, después a Jutiapa, ¿verdad? Y ya sale uno a San Esteban Chiquimula y se ubica, ¿verdad? Entonces estamos perfectamente bien ubicados. Acá nos dice igualmente pues que por la ubicación geográfica del departamento ha permitido constituir una ruta de comercio que ha jugado un papel bastante importante en la economía no solo de la región, sino que de todo el país. Como segundo punto, ¿verdad? Es la producción de grana y la cochinilla, ¿verdad? Que fue tan famosa durante, no solo en la época de la colonia, sino que previo, ¿verdad? En la época prehispánica. Aquí vemos algunos un personaje interesante, ¿verdad? Extrayendo la cochinilla, es uno de estos animalitos, ¿verdad? Que está dentro del nopal, ¿verdad? O de los tunos, ¿verdad? Recordémonos que la producción de tunos pues es bastante interesante, ¿verdad? Y poner ahí la parte especial, la etimología, ¿verdad? Que los zacapanecos le llaman tuneros. Pero
la producción de grana y cochinilla, ¿verdad?, tan famosa en la colonia, se extrajo en su mayor parte en la región zacapaneca. Obviamente, no solo fue a nivel de producción, sino que también pues, la cochinilla, lo podemos ver igualmente, pues que expele un líquido interesante, ¿verdad? Bastante fuerte a nivel rojo, que ya mezclado con el algodón, ya le da un tinte interesante para la ropa. Y ese color rojizo, ¿verdad?, fue un elemento muy interesante que los españoles fueron viendo dentro de lo que fueron aprendiendo, ¿verdad?, de la producción artesanal de los habitantes de este continente, y ellos pues lo fueron asimilando, principalmente a nivel comercial, que fueron muy importantes, ¿verdad?, la situación interesante de exportar lo que era el añil, ¿verdad?, que era esa tinta interesante para teñir, valga la redundancia, los tejidos, principalmente del algodón. Entonces vean ustedes un aspecto bien importante también, ¿verdad?, de lo que es Zacapa. Y finalmente, ¿verdad?, para consolidar el departamento de Zacapa como una ruta de comunicación, es a finales del siglo XIX que se construye el ferrocarril del Atlántico, que atraviesa ese territorio. Y volviendo pues a la parte del mapa, que acá arribita, pues ya igualmente pues el ferrocarril del Atlántico sale de Ciudad de Guatemala y se van por toda la ruta del Atlántico, ¿verdad?, antes de la CA9, obviamente, ¿verdad?, pero que marca precisamente y ese aspecto interesante de lo que es la ruta de la CA9, ¿verdad?, la ruta asfáltica justamente paralela a la línea del ferrocarril, ¿verdad? Entonces, estos son aspectos bien importantes, ¿verdad?, a través del desarrollo y de la historia del departamento de Zacapa. ¿Algún comentario en particular que ustedes quieran hacer o algo remarcar interesante de lo que hayamos hablado durante nuestra experiencia de formación? ¿Ninguna participación? No, todo claro. Perfecto, avanzamos entonces. De la identidad cultural, que es precisamente el tema que nos trae a través de este RA, ¿verdad?, resultado de aprendizaje. Aquí pasan algunos elementos muy importantes, ¿verdad?, de la cultura zacapaneca que identifica, ¿verdad?, no únicamente a nivel de la iconografía, ¿verdad?, elementos interesantes como el gallo, el tuno, ¿verdad?, que identifica bastante a los zacapanecos, también el ambiente de campo, ¿verdad?, de producción agrícola, algunos elementos de la gastronomía y la artesanal. Históricamente en Zacapa la cultura tiene un matiz hispánico, ¿verdad? Yo en alguna ocasión lo dije en clase, si se recuerdan, ¿verdad? Si bien es cierto, la conquista de Guatemala ingresó por México, ¿verdad?, pero la colonización de la región centroamericana ingresó por el Atlántico, y específicamente en todo el oriente de Guatemala es donde se establece la colonia española, y especialmente pues en el Valle del Motagua, lo que hoy es el departamento de Zacapa. Obviamente pues los colonos se asentaron en mayoría castellana, ¿verdad?, del reino de Castilla, y pues no, a nivel histórico pues no hablaban español, sino que hablaban castellano, ¿verdad? Eso también lo podemos ir investigando, ¿verdad?, porque hay ciertas formas de expresión, pero también algunas palabras que ya han ido desapareciendo, que obviamente también pues nosotros como centroamericanos heredamos esa parte interesante, por ejemplo, del vos, para referirnos a usted, ¿verdad? Es una característica especial de la hispanidad y de la colonia No era, perdón, Sí. no era otro idioma, sino que solo eran terminologías, ¿verdad? Exactamente, es lo que pues hoy se le diría, es que todos hablamos español, ¿verdad? Entonces realmente lo que hablamos es castellano, ¿verdad? Porque es la situación interesante de comunicación que tuvo durante la época, porque acordémonos, durante la colonia pues estábamos adheridos pues al reino de Castilla, ¿verdad? Entonces lo que es Hispania posteriormente pues ya se desarrolla, y ya pues ahí lo que
el idioma reconocido pues es el español, ¿verdad? A nivel de toda esta influencia anglosajona que hemos tenido, ¿verdad? Pero los hispanos debemos sentirnos orgullosos, ¿verdad? Por esa historia, ¿verdad? Que lo que hablamos es castellano. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, junto con esta parte interesante, ¿verdad? De la colonia española, también lo hemos hablado, ¿verdad? Pues traen consigo los españoles que son algunas tradiciones, la creencia principalmente a lo que es la religión, que también igualmente cuando se fusiona con la cosmovisión maya, pues ya se crean los sincretismos, ¿verdad? Esa parte interesante que a través de la fe se manifiesta pues la cultura del pueblo, ¿verdad? Especialmente pues del área donde se vive como castellanos o del área donde se impone como los residentes. En esta parte interesante pues la influencia que existe de los astros, ¿verdad? En el universo para lo que es la agricultura, la parte de la fe, ¿verdad? Que ya no son los dioses mayas, sino que igualmente también se refleja por la situación de los santos y las santas, ¿verdad? Para veneración, para situaciones de un puente de evangelización que tenían en aquel entonces. Por eso es que ahí se refleja mucho esta parte del sincretismo de lo que se menciona en el texto. Las costumbres y tradiciones son similares en todos los municipios de Zacapa, ¿verdad? Aunque con expresiones particulares. No me negará Alejandra, ¿verdad? Que pues es muy diferente la situación de las costumbres en Río Hondo, ¿verdad? O en Estanzuela, no digámoslo también en Gualán, ¿verdad? Que los acentos o la forma de expresión, pues aunque es el mismo territorio, pero hay ciertas características especiales, ¿verdad? En la fonética, en algunas situaciones de miradas, de formas de manifestarse, ¿verdad? Que va diferenciándose igualmente también esa particularidad, ¿verdad? Que no somos tan iguales, ¿verdad? Y ahí viene la riqueza maravillosa, ¿verdad? De la diversidad cultural en el territorio. En cuanto a gastronomía, son variados y famosos platillos, ¿verdad? La yuca con chicharrón, definitivamente muy emblemático en el oriente, las empanadas con loroco y el requesón, y aquí viene un elemento bien interesante, ¿verdad? Porque cuando los españoles trajeron el ganado, obviamente la producción de lácteos, no únicamente la leche, sino también la situación de la producción del queso y la crema, que hoy en día pues es tan característico, ¿verdad? No solo en la cocina de Zacapa, sino que también pues la gente reconoce, ¿verdad? La calidad de los lácteos del departamento. Los tistes de pepita, ¿verdad? Y los panes de San Jorge, que también son muy característicos en esa parte interesante, ¿verdad? De la producción. También igualmente no podemos dejar a un lado de mencionar, ¿verdad? Y esto es bien característico para el departamento de Zacapa, ¿verdad? Los bordados de estanzuela, que son herencia directa de la antigua población andaluza, ¿verdad? Esa parte interesante del deshilado que los une a ustedes específicamente, ¿verdad? Con el norte y el sur de España, ¿verdad? Y es tan característico para hacer los chales, para hacer los bordados, los deshilados, que tienen una gran similitud cultural entre, pues, el sur de España y Zacapa, ¿verdad? Específicamente en Estanzuela. Vamos a hablar igualmente, ¿verdad? Y lo dejé de último, esta parte interesante, porque vamos a hablar del tema de lo que es la población, los idiomas y la raza y las etnias, ¿verdad? No quise ampliar otra parte del documento porque ya está, ¿verdad? Dentro de esta información del documento, que es el censo, ¿verdad? Que yo también ya se los compartí en su portal para que lo puedan ver, e igualmente también pues ha sido una parte de la formación en sesiones anteriores, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en este momento. Y el símbolo pues que identifica a Zacapa, ¿verdad? Como el escudo. Marcela estaría un poquito enojada, ¿verdad? Porque no aparece la estrellita de San Jorge todavía, ¿verdad? Pero es una tarea, ¿verdad? Que tenían que actualizarse. Imagino que ya estarán en este proceso de actualización. Para concluir,
la edad, lo que es la formación. ¿Ya miren lo que es el censo? Se está cargando. Ya. Ok, perfecto. Bueno, en esta parte del censo, ustedes van a lograr ver el documento que les compartí. No es extenso, simplemente es un resumen bastante especial, ¿verdad? A nivel nacional no es tan específico, ¿verdad? Ni habla de cada municipio, ¿verdad? En particular, sino que es a nivel general de los departamentos. Estas son situaciones de todo el país. El total de la porcentaje de la población, ¿verdad? A nivel país, ¿verdad? Hacia ahí nos vamos a quedarnos, y también los de los pueblos, ¿verdad? Pero a nivel del alfabetismo también, los años promedio por sexo. Esto es un resumen, como les cuento, a nivel país, ¿verdad? Lo que me interesa que miremos es situación de los servicios, y acá, ¿verdad? Específicamente en lo que es el departamento de Zacapa, nos habla que el 49% de la población son hombres, ¿verdad? Y el 51% son mujeres, ¿verdad? Están casi a la mitad, ¿verdad? En esta parte, pero por cuestiones de números, ¿verdad? Sobrepasa la parte de la mujer. En la situación de dependencia, ¿verdad? Ahí tomamos en cuenta lo que son los niños pequeños, ¿verdad? Los menores de edad que no van a clase todavía, y los adultos mayores que definitivamente dependen, ¿verdad? De la ayuda de nosotros que tenemos a nivel laboral. Acá en lo que es el departamento de Zacapa, ¿verdad? Es bastante grande, ¿verdad? Tenemos población bastante joven, ¿verdad? Muchos niños que todavía no van a la escuela, y también tenemos adulto mayor, ¿verdad? Entonces la situación de dependencia, digámoslo, pues es bastante similar al resto de Guatemala, como pueden verlo, ¿verdad? Pero en Zacapa está al 61%. El porcentaje de los pueblos, aquí me pareció una parte bien interesante, y cómo vamos a lograr verlo, ¿verdad? La influencia de la cultura hispana, ¿verdad? Y la situación, pues, del establecimiento de la colonia española en el oriente de Guatemala. Aquí lo vemos específicamente, ¿verdad? Abajito ustedes van a lograr ver, en color azul está el pueblo maya, en color verde el garífuna, en rosado está el xinca, por ahí el afrodescendiente, en este color jade, los extranjeros, y en color celeste es el ladino. Como pueden verlo en el departamento de Zacapa, que ya se me perdió. Aquí estamos. En el departamento de Zacapa, obviamente, ¿verdad? La parte interesante del 97% de la población es ladina, ¿verdad? O mestiza. Y aquí pueden ver ustedes igualmente, ¿verdad? Con la representación de los pueblos, que identificativamente también, pues, definitivamente, pues, hay gente de los otros pueblos, afrodescendientes, mayas, xincas, ¿verdad? Con sus características especiales, pero que están residiendo, ¿verdad? O que son vecinos del departamento de Zacapa, ¿verdad? Y que se reflejan especialmente, pues, acá en esta parte del censo, ¿verdad? Pero ya la diferencia ustedes van a lograr palparla, ¿verdad? Para que ustedes logren ver esta parte interesante de información, que cuando ustedes guíen a grupos, ¿verdad? Va a ser elementos muy importantes para que ustedes compartan con los visitantes, y que igualmente también, pues, como me ha pasado a mí, ¿verdad? Cuando la gente, especialmente de otros países, ¿verdad? O de otras regiones, mire, ¿y por qué no hay mucho morenito? ¿Verdad? Es que ustedes como que no son de Guatemala, ¿verdad? Es que, ¿y por qué ustedes son tan pálidos? ¿Por qué son tan blancos? ¿Verdad? Entonces, debemos de buena forma, ¿verdad? Explicar esa parte interesante, ¿verdad? De la situación del establecimiento de la colonia española en el oriente de Guatemala, y que obviamente, pues, nosotros somos descendientes de ese mestizaje tan maravilloso, ¿verdad? Que representa el arco iris de nuestro país. ¿Estamos bien en ese punto? Y por último, en el censo, ¿verdad? Aquí está el porcentaje de la población alfabeta, ¿verdad? Esto fue tomado, como bien saben, en el 2018, y para el departamento de Zacapa, pues
el 81%, el 82%, ¿verdad? Sabe leer y escribir. Todavía tenemos una deuda social, ¿verdad? Con bastante gente todavía, ¿verdad? Que digamos será el 12%, dirá alguna, ¿verdad? Pero realmente, pues sí es una situación interesante que, como ustedes lo sabrán, todavía hay gente que pide pues una almohadilla, ¿verdad? Para colocar la huella digital en lugar de filmar, ¿verdad? Y que obviamente también pues hay gente pues que no logró ni leer ni escribir, pero que ya en su vejez, ¿verdad? Obviamente esa gente pues se maneja perfectamente con sus conocimientos, pero pues que nos refleja esa parte interesante de datos a nivel que tenemos ese estadística especial que identifica esa capa. Como ven entonces, es parte de lo que es el censo. Les comento que esta parte ya está en su portal. Les pido que lo puedan revisar, que lo puedan anotar, los datos que corresponden únicamente al departamento de Zacapa, ¿verdad? Esto es porque dentro de 15 días, ¿verdad? Vamos a tener una pequeña evaluación nuevamente, ¿verdad? Pero les voy a tomar en cuenta únicamente lo que es el censo, los datos que establecen al departamento de Zacapa únicamente, y lo de la presentación que vimos el día de hoy, ¿verdad? Únicamente eso vamos a lograr ver. ¿Les parece? Muy bien. ¿Alguna parte, algún comentario que quieran ustedes agregar? Ninguno por mi parte. Pues bien, les repito, ¿verdad? Que bienvenida Marcela. Ya estamos aquí conectados todos. Jorge también, buenos días. Ya estamos en esta propuesta interesante. Como les vuelvo a decir, la identidad cultural es un aspecto bien importante que identifica a la gente residente del oriente de Guatemala. Yo sin ninguna pena lo comparto con ustedes, ¿verdad? Hay situaciones que algunos compañeros del área del occidente nos dicen: es que ustedes no son chapines, ¿verdad? Es que ustedes no son guatemaltecos originales. Obviamente nosotros tenemos esa mestizaje maravillosa, ¿verdad? De la herencia cultural que se refleja no solo en los apellidos castellanos, ¿verdad? Que tenemos: Guerra, Guzmán, Trujillo, Hernández, Gómez, ¿verdad? Pero que obviamente también el color de nuestra piel, ¿verdad? Tiene el reflejo de ese mestizaje maravilloso que tenemos y que reflejamos el arcoíris tan maravilloso que heredamos también de los pueblos ancestrales, ¿verdad? Los mayas, los incas también, que en la época prehispánica estaban establecidos aquí en la región. Obviamente también se refleja a nivel de la agricultura, de las tradiciones, de nuestro sincretismo, de nuestra gastronomía, ¿verdad? Que es una parte bien importante que refleja la cultura local. ¿Algún comentario? ¿Alguna? Oliva le faltó. Oliva, exactamente, ¿verdad? Aspecto bien importante el apellido. Bueno, hasta ahí entonces, ¿verdad? Para no saturarlos bastante, como pueden ver igualmente, la presentación fue corta, es un resumen bien interesante que les extraje ahorita también para que ustedes puedan ahí tenerlo. Y les pido, por favor, ¿verdad? Que vayan a su aula virtual ahorita precisamente, pues, para responder lo que es el foro, ¿verdad? Lean el foro únicamente, ¿verdad? Piensen en algún elemento característico, ¿verdad? A nivel histórico, un personaje, un platillo, un elemento de la flora o de la fauna, ¿verdad? Algo que identifique al departamento de Zacapa, ¿verdad? O si quieren ser localistas, ¿verdad? Que identifica al municipio de ustedes, ¿verdad? Ahí le da chance para que en un pequeño parrafito de 2 o 3 líneas ustedes expresen, ¿verdad? Como les dije en el ejemplo, ¿verdad? No únicamente hablar de Tío Chema, ¿verdad? Sí, es que Tío Chema refleja la identidad, sí, pero ¿por qué? ¿Verdad? Yo ya lo expliqué anteriormente y vamos a colocar una fotografía, ¿verdad? Esa sería la tarea del día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan en relación a ello? No, hasta las
¿A qué hora es la hora límite? Lo podemos hacer todo el día, eso no hay ningún problema, ¿verdad? Sí, hasta que nos vayamos a la Texaco a las 5, que pase el bus por mí. Pueden hacerlo, ¿verdad? Ahorita pueden ir a tomarse un refresco, pensar de qué puedo hablarle o algo en particular, ¿verdad? Para que ustedes puedan hablar en situación, ¿verdad? Una descripción muy bonita que ustedes puedan hacerlo y busquen en el internet, ¿verdad? Si no hubiera alguna fotografía que refleje, ¿verdad? Pues algo que se le parezca, ¿verdad? Eso sí, si van a hablar del heloderma, ¿verdad? Que se le llama el dragón de Zacapa, no me vayan a poner un dragón echando fuego, ¿verdad? Por la boca, ¿verdad? Como en la época medieval de Europa, ¿verdad? Sino que coloquen una foto del heloderma, que sí hay bastante, ¿verdad? Que hablar de él. La semana entrante vamos a tomar un giro muy importante porque vamos a dirigir un tour, ¿verdad? Vamos a hacer de cuenta de una situación interesante de un recorrido que ustedes van a trabajar, pero para irles ya adelantando, ¿verdad? Yo durante la semana voy a subir esta tarea que vamos a realizar la semana entrante, ¿verdad? Ustedes van a diseñar lo que es un recorrido de 2 horas, es únicamente un plan, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacerlo, de dónde sale, ¿verdad? A qué punto se toca, cuánto tiempo me llevo de un punto A a un punto B, ¿verdad? A quiénes voy a presentar, a quiénes voy a involucrar, vamos a comer en algún lado, ¿verdad? Será necesario subirnos a un vehículo o a un caballo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo me llevo, ¿verdad? En realizar este recorrido? Es una planificación que yo necesito que trabajemos, pero eso va a ser la semana entrante, ¿verdad? Por el momento ahorita nos quedamos únicamente con el foro. Les agradezco mucho nuevamente su paciencia por el inconveniente que tuvimos con el examen, ¿verdad? Ahorita voy a ver sus calificaciones. Y les pido pues que entremos al foro, ¿verdad? Para que ya ustedes vayan integrándose a esta actividad de identidad cultural. ¿Les parece? Muy bien. Muy bien. Señor Wilnelia logró colocar la cámara. No, no pude. Ah, qué pena. Bueno, peínense bien pues porque necesito ahí una fotografía de la... Eso, muy bien. Ahí, Jorge, ahí le quedó bien.